Vamos a comentar algunas noticias que ocurrieron en la semana y que un poco pintan cómo pueden ser las próximas semanas por venir. Una de las cosas que resaltaron esta semana fue que el Tesoro no logró colocar todo lo que necesitaba para renovar la deuda que les vencía por 74.200 millones de pesos, sino que le fueron aceptó 37.830 millones de pesos porque las entidades solicitaban más tasa. Obviamente que hay factores que influyen en que las entidades demanden más tasa, pero al quedar prácticamente con la mitad de lo que necesitaba para financiar los vencimientos, lo que recurre pensar es que probablemente este, tenga que utilizar la emisión como un método para financiar esas cancelaciones. Cosa que obviamente todos sabemos no es positivo, ¿no? Eh, la otra noticia es que esto va a afectar, esta visión que estamos viendo va a afectar a las tres variables que generalmente nosotros consideramos importantes para analizar: la tasa de interés, la inflación y la paridad cambiaria. Veamos cómo evolucionaron la tasa de interés, la Valdar, con respecto a la inflación. Vemos que desde niveles muy altos, cuando estaba el anterior gobierno, que esto fue digamos una especie de inercia del anterior gobierno que había llevado la tasa de política monetaria a niveles del 80%. Hubo una abrupta caída de la tasa de interés hasta niveles cercanos al 15%, después se recuperó y está en este momento al 34%. Pero como se puede ver, la inflación tuvo desde ese mismo momento un incremento sustancial que no pudo ser controlado por la autoridad monetaria, a tal punto que el último dato de inflación que publicó el INDEC justamente la semana pasada marcaba que el índice de precio al consumidor había alcanzado en marzo el 4,8%, un nivel altísimo que, si acumulamos a los 4 y 3,6 que dio en los tres primeros meses, nos va a dar una variación acumulada muy importante, del orden del 13%. Obviamente que alcanzar la meta del 29% le sería muy difícil a Guzmán, sobre todo si para abril ya estamos rondando el 4% de inflación. Otro detalle más es que la política monetaria, digamos, los que manejan la política monetaria y cambiaria, que habían hecho que el dólar oficial, el A3500, llegara a estar por encima del nivel de la inflación, en las últimas semanas decidieron frenar la suba del dólar, a tal punto que vemos que ya el nivel de inflación desde el 30 de diciembre del 2019, que es prácticamente desde cuando comenzó este actual gobierno, prácticamente la inflación ya a este, le está ganando al dólar. Pero el dólar a su vez muestra cierta inquietud. Veamos los niveles de ajustes para los contratos de futuro ROFEX que cerraron el 16 de abril. Tomando como referencia a 92.70 que toma ROFEX, generó estos precios que se nota acá, están marcados acá, y que a su vez genera esta tasa implícita, que es la tasa que hay entre el vencimiento y el valor del dólar de referencia. Este vencimiento a su vez ha hecho que la tasa implícita subiera en la semana. Esta es la tasa implícita al 9 de abril, esta es la tasa implícita al 16 de abril. Obviamente vemos que bueno, los vencimientos de abril están muy cerca, pero los vencimientos a más largo plazo muestran que se ha movido fuertemente los contratos
en esta semana por expectativa de suba de la paridad cambiaria para los próximos meses. El tercer elemento es cómo se ha movido, por ejemplo, el activos vinculados al SER con respecto a la tasa de interés. Tenemos que este es el SER, esta es la tasa de interés, Badlar, y este es el discount. Obviamente observamos que cuando cayó violentamente la tasa de interés, el discount subió fuertemente y siguió subiendo cuando se estabilizó la tasa de interés. Por lo tanto, tenemos estos cuatro elementos. La tasa Badlar contra el SER, o sea, tasa de interés contra inflación, inflación contra paridad cambiaria, y a su vez tasa de interés también contra activos vinculados al SER. ¿Motivados por qué cosa? Motivados por esta fuerte variación, del fuerte incremento de la inflación. En ese contexto, los activos ajustados por SER han vuelto a tener importancia notoria. Podemos observar que ya hay tres, y sobre todo estos dos que tienen un fuerte rendimiento negativo, producto de qué cosa, de que el mercado espera que la inflación supere a la tasa de interés, generando una tasa de interés real negativa, que es lo que mide el rendimiento de los bonos con SER. El rendimiento de los bonos con SER mide la diferencia entre la tasa de inflación y la tasa de interés. Y si es negativa, el rendimiento de los bonos con SER es negativo, con lo cual genera importantes subas de precio. Esto lo vemos viendo, por ejemplo, en una semana, cómo han variado los precios de los bonos ajustados por SER. El discount subió un 4,63, el TX24 subió un 4,65 y los más largos subieron un 3%, el TX28. O sea que observamos que hay un fuerte posicionamiento sobre estos activos. Y su curva sigue siendo normal, es una curva que por suerte mantiene las características de normalidad que nos permite pensar que si no hay algún tipo de situación normal, tipo toqueteo de la inflación o cosas por el estilo, esta situación favorable para los bonos con SER se mantendrá. De hecho, vemos que el precio del discount, por ejemplo, estuvo en fuerte suba. La última vez que tuvimos señales de compra fueron en noviembre del año pasado. Se movió sobre este canal ascendente hasta marzo, que es cuando el gobierno empezó a intervenir en el mercado de dólar contado con liquidación, armando un rulo con compra de dólares oficial y venta de bonos contrapesos en el mercado, haciendo un paseo entre comprar los bonos contra dólares y venderlos contra pesos. Generó una fuerte caída de estos activos. Ahora hay una fuerte recuperación de los bonos. Si vemos por el lado del rendimiento, también el rendimiento vemos que había subido el rendimiento, se había caído el precio del discount, pero que ya ahora nos estaría dando señal de compra. Otros activos que también han tenido mucha influencia son los dólar link. Los dólar link fueron los que más sufrieron el efecto de intervención del Banco Central o de la autoridad monetaria sobre la paridad cambiaria, con el rulo de venta de bonos contra pesos, haciendo el paseo por el arbitraje contra dólares de los bonos. O sea, la autoridad monetaria o el gobierno se transformó en un especulador que ellos tanto dicen querer combatir. Habían tenido una fuerte suba por la expectativa de lo que pasara con el mercado del dólar oficial. Cayeron cuando intervino la autoridad monetaria y ahora nuevamente están recuperándose. Vemos que ya han tenido señal de compra.
Lo mismo ocurre con este que es más largo, con lo cual nosotros tendríamos mejor oportunidad. ¿Por qué? Porque el T2B1 vence en noviembre de este año, con lo cual la oportunidad de hacer diferencia en pesos, acá lo que estamos haciendo es una diferencia en pesos, una colocación en pesos, no hay que confundirse con una cobertura. Solo tendrían cobertura los que intervengan en el mercado de cambios oficial. Los que no intervienen en el mercado de cambios oficial, lo que pueden pretender es hacer una buena colocación en pesos, previendo un salto de la paridad cambiaria por alguna devaluación. Y acá también nuevamente el TB22 también me muestra señal de compra luego de haberse movido debajo de esta línea de resistencia y que ya ahora ha quebrado y ha querido subir. Por lo tanto, observemos estas variables: paridad cambiaria contra inflación, tasa de interés contra inflación. Estos son los tres factores eh, que, nos, que nos están nos están moviendo nuestras inquietudes, nuestra incertidumbre. En este momento parece que el factor que está dominando obviamente es la inflación, es el que está llevando la batuta y hace que los otros se muevan o deberían moverse de acuerdo a la variación de la inflación. Como el gobierno es muy difícil que lleve la tasa de interés a los niveles de inflación que vamos a ver en el futuro cercano, va a haber una disociación mayor entre inflación y tasa de interés. No la va a subir. ¿Por qué? La tasa de interés no va a subir. ¿Por qué? Porque de esa manera frenaría la incipiente recuperación del consumo que pudiera haber si en algún momento logramos dominar la pandemia. Así que bueno, estar alertas porque otra vez se mueve el esquema de posibilidades de inversión con los casos activos que tenemos para proteger nuestras inversiones.